Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Permítelo ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Muy queridos hermanos, ya estamos terminando las fiestas navideñas. Hemos celebrado y contemplado el nacimiento de Jesús. Hace 2 días celebrábamos la Epifanía del Señor, su primera manifestación. ¿Qué celebramos hoy? El bautismo de Jesús. Las antífonas de hoy, en el breviario, en las oraciones, nos dan un mensaje de la alegría sobre el bautismo de Jesús. Cristo es bautizado y el universo entero se purifica. El Señor nos obtiene el perdón de los pecados. Purifiquémonos todos por el agua y el Espíritu. El soldado bautizaba a su rey, el siervo a su Señor, Juan al Salvador. El agua del Jordán se estremece, la paloma da testimonio, la voz del Padre declara: este es mi Hijo. Muy queridos hermanos, cuando vino Jesús a Juan para que le bautizara, Juan se quedó perplejo y no quería bautizarle. Desde que se empezó a pensar en el relato evangélico, el bautismo de Jesús ha resultado difícil de comprender. El bautismo de Juan era una llamada al arrepentimiento con el fin de obtener el perdón de los pecados. El bautismo de Juan es ciertamente un bautismo de penitencia. ¿Necesita Jesús acaso penitencia y conversión? No, de ninguna manera. El bautismo de Juan era para los pecadores que reconocieran su pecado y por tanto no parecía aplicable a Jesús en absoluto. Entonces, ¿por qué Jesús fue a Juan para bautizarse? Un escritor del principio de la Iglesia sugirió que Jesús vino a bautizarse solamente para complacer a su madre y a sus hermanos, y que fue la insistencia de ellos lo que casi le obligó a someterse a aquello. En el Evangelio según los hebreos, que no tenemos en nuestra Biblia, podemos ver la conversación entre María y Jesús con este tema. Y también hay otros escritos con este tema de bautismo de Jesús, pero no tenemos en los evangelios canónicos. Había una razón muy sencilla y vital. Los judíos conocían y usaban el bautismo, pero solamente para los prosélitos que llegaban al judaísmo de otra o de ninguna religión. El bautismo era para los pecadores y ningún judío se consideraba pecador y excluido de Dios. Entonces, por primera vez en toda su historia nacional, los judíos reconocían su propio pecado y su perentoria necesidad de Dios. Jesús era el primer judío que recibió bautismo.
Nunca antes había habido un movimiento así de arrepentimiento y búsqueda de Dios. Ese era el mismísimo momento que Jesús había estado esperando. Y el pueblo era consciente de su pecado y de su necesidad de Dios como nunca antes. Esa era su oportunidad. Y en su bautismo se identificó con todas las personas que había venido a salvar en el momento del nuevo despertar de su conciencia y de su búsqueda de Dios. Ahora recordamos la conversación entre Jesús y Pedro durante la última cena. Dice Jesús: vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con nosotros, vosotros también lo hagáis. Ahora comprendemos por qué Jesús fue a bautizarse. Jesús nos da un ejemplo y participa en nuestra humanidad y nuestra debilidad. La segunda parte de este relato del bautismo de Jesús es muy importante y muy interesante. Al salir de las aguas, como afirma San Gregorio Nacianceno, ve cómo se rasgan y se abren los cielos que Adán había cerrado para sí y para toda su descendencia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienden entre los hombres y nos revelan su amor que salva. La voz que oyó Jesús en su bautismo es de suprema importancia. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. La frase está formada por dos citas. Este es mi Hijo amado. Es una cita del Salmo 2, versículo 7. Todos los judíos creían que ese salmo era una descripción del Mesías, el poderoso Rey que había de venir de Dios. Segunda parte, ¿en quién me complazco? Se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 42, que es una descripción del siervo doliente, una descripción que culmina en Isaías capítulo 53. Cuando tenéis tiempo podéis leer estos capítulos del profeta Isaías. Así es que en su bautismo Jesús recibió dos confirmaciones. Primero, la seguridad de que Él era sin duda el escogido de Dios, el Hijo amado de Dios. Segundo, la seguridad de que el camino que tenía delante conducía a la cruz. En ese momento supo Jesús sin la menor duda que su trono había de ser la cruz. En ese momento supo que estaba destinado a ser conquistador, pero que su conquista habría de lograrse con la sola arma del poder del amor doliente. En ese momento se le pusieron delante tanto su misión como la única manera en que habría de cumplirla. Muy queridos hermanos, hoy Jesús y Cristo es iluminado. Dejemos que esta luz divina nos penetre también a nosotros. Cristo es bautizado, bajemos con Él al agua para luego subir también con Él. En esta fiesta del bautismo de Jesús,
es bueno también que pensemos en nuestro bautismo. El bautismo nos recuerda quiénes somos y de quién somos. Por el bautismo nos convertimos en hijos e hijas de Dios, hermanos y hermanas de Jesús, miembros de su iglesia, herederos del cielo y templos del Espíritu Santo. Ave María Purísima, sin pecado concebida.